del bautizo de la criatura y de todas las ceremonias que en él se hacían, y del poner el nombre de la criatura y del convite de los niños, etc. Al tiempo de bautizar a la criatura, luego aparejaban las cosas necesarias para el bateo, que era que le hacían una rodelita y un arquito, y sus saetas pequeñitas, 4, una de las cuales era el oriente, otra el occidente, otra el mediodía y otra del norte. Y hacíanle también una rodelita de masa de bledos, y encima ponían un arco y saetas, y otras cosas hechas de la misma manera. Hacían también comida de mole, o potaje con frijoles y maíz tostado. Y a los pobres no les hacían más del arco y las saetas y su rodelita, algunos tamales y maíz tostado. Y si era hembra la que se bautizaba, aparejábanla todas las alhajas mujeriles, que eran aderezos para tejer y para hilar, como era uso y rueca y lanzadera, y su petaquilla y vaso para hilar, etc. Y también su huipilejo y sus naguas pequeñitas. Y después de aparejado todo lo necesario para el bateo, luego se juntaban todos los parientes y parientas del niño, viejos y viejas, luego llamaban a la partera, que era la que bautizaba a la criatura que había parteado. Juntábanse todos muy de mañana antes que saliera el sol, y en saliendo el sol, ya que estaba algo altillo, la partera demandaba un lebrillo nuevo, lleno de agua, y luego tomaba al niño entre ambas manos, y luego tomaban todos los circunstantes todas las alhajas que estaban aparejadas para el bautismo, y poníanlas en medio del patio de la casa. Y para bautizar el niño, poníase la partera con la cara hacia el occidente, y luego comenzaba a hacer sus ceremonias, y comenzaba a decir: «Oh águila, oh tigre, oh valiente hombre, nieto mío, has llegado a este mundo, hate enviado tu padre y tu madre, el gran señor y la gran señora. Tú fuiste criado y engendrado en tu casa, que es el lugar de los dioses supremos y del gran señor y de la gran señora, que están sobre los 9 cielos. Hízote merced nuestro hijo Quetzalcóatl, que está en todo lugar. Ahora júntate con tu madre, la diosa del agua que se llama Chalchuchtlicue y Chalchuchtlatónac». Dicho esto, luego le daba a gustar del agua, llegándole los dedos mojados a la boca, y decía de esta manera: «Toma, recibe, ve aquí con qué has de vivir sobre la tierra, para que crezcas y reverdezcas. Esta es por quien tenemos y nos mereció las cosas necesarias, para que podamos vivir sobre la tierra, recíbela». Después de esto, tocábale los pechos con los dedos mojados en el agua, y decíale: «Cata aquí el agua celestial, cata aquí el agua muy pura, que lava y limpia vuestro corazón, que quita toda la suciedad, recíbela, tenga en ella por bien de purificar y limpiar tu corazón». Después de esto, echábale el agua sobre la cabeza, diciendo: «Oh nieto mío, hijo mío, recibe y toma el agua del Señor del mundo, que es nuestra vida, y es para que nuestro cuerpo crezca y reverdezca, es para lavar, para limpiar. Ruego que entre en tu cuerpo, y allí viva esta agua celestial, azul y azul clara. Ruego que ella destruya y aparte de ti todo lo malo y contrario que te fue dado antes del principio del mundo, porque todos nosotros los hombres somos dejados en su mano, porque es nuestra madre Chalchuchtlicue». Después de esto, lavaba a la criatura con el agua por todo el cuerpo, y decía de esta manera: «A donde quiera que estás, tú que eres cosa empecible al niño, déjale y vete, apártate de él, porque ahora vive de nuevo y nuevamente nace este niño. Ahora otra vez se purifica y se limpia, otra vez le forma y engendra nuestra madre Chalchuchtlicue». Después de hechas las cosas arriba dichas, tomaba la partera el niño con ambas manos y levantábalo hacia el cielo, y decía: «Señor, veis aquí vuestra criatura, que habéis enviado a este lugar de dolores y aflicciones y de penitencias.
que es este mundo, dadle, Señor, vuestros dones y vuestras inspiraciones, pues vos sois el gran Dios y también con vos la gran diosa. Cuando esto decía, estaba mirando hacia el cielo, tornaba un poco a poner el niño en el suelo y tornaba la segunda vez a levantarle hacia el cielo y decía de esta manera: Señora, que sois madre de los cielos y os llamas Citlaltónac y también Citlalicue. A vos se enderezan mis palabras y mis voces, y os ruego, imprimáis vuestra virtud, cualquiera que ella es, dadla, inspiradla a esta criatura. Y luego la tornaba a poner, y de allí a un poquito la tornaba a levantar hacia el cielo, la cuarta vez, y hablaba con el sol y decía: Señor Sol Itlaltecutli, que sois nuestra madre y nuestro padre. ¿Veis aquí esta criatura que es como una ave de pluma rica, que se llama Sacuan o Quecholi? Vuestra es, y he determinado de osla ofrecer a vos, Señor Sol, que también os llamáis Tonamet y Xipili, y Cuautli y Ocelot, y pintado como tigre de pardo y negro, y que sois valiente en la guerra. Mirad que es vuestra criatura, y de vuestra hacienda y patrimonio, que para esto fue criada, y para os servir, para os dar comida y bebida, es de la familia de los soldados y pateadores que pelean en el campo de las batallas. Y luego tomaba la rodela y el arco, y el dardo que estaba allí aparejado, y decía de esta manera: Aquí están los instrumentos de la milicia, con que sois servido, con que os gozáis y deleitáis. Dadle el don que soléis dar a vuestros soldados, para que pueda ir a vuestra casa llena de deleites, donde descansan y se gozan los valientes soldados que mueren en la guerra, que están ya con vos alabándoos. ¿Será por ventura este pobrecito Masegual uno de ellos? Oh Señor piadoso, haced misericordia con él. Y con todo el tiempo que estas ceremonias se están haciendo, está ardiendo un hachón de teas grande y grueso. Acabadas todas estas ceremonias, ponen nombre al niño de alguno de sus antepasados, para que levante la fortuna y suerte de aquel cuyo nombre le dan. Este nombre le pone la partera o sacerdotisa que lo bautizó. Pongo por caso que le pone por nombre Yaot. Comienza a dar voces y habla como varón con el niño, y dícele de esta manera: Yaot, que quiere decir hombre valiente, recibe, toma mi rodela, toma el dardo, que estas son tus recreaciones y regocijos del sol. Y luego le ponía la mantilla atada sobre el hombro y le ciñe un mashtle. En este tiempo que estas cosas se hacían, júntanse los mozuelos de todo aquel barrio, y acabadas todas las ceremonias, entran en la casa del bautizado y toman la comida que allí les tenían aparejada, y a esta llaman el ombligo del niño, y salían huyendo con ella e iban comiendo de la comida que habían arrebatado, y luego comenzaban a voces a decir el nombre del niño, y si su nombre era Yaot, iban diciendo: Oh Yaot, vete hacia el campo de las batallas, ponte en el medio donde se hacen las guerras. Oh Yaot, tu oficio es regocijar al sol y a la tierra, y darlos de comer y de beber. Ya eres de la suerte de los soldados que son águilas y tigres, los cuales murieron en la guerra y ahora están regocijando y cantando delante del sol. Y iban también diciendo: Oh soldados, oh gente de guerra, venid acá, venid a comer el ombligo de Yaot. Estos muchachos representaban a los hombres de guerra, porque robaban y arrebataban la comida que se llamaba el ombligo del niño. Después de que la partera o sacerdotisa había acabado todas las ceremonias del bautismo, metían al niño en casa, e iba delante de él el hachón de teas ardiendo, y así se acababa el bautismo.